Hola viajeros, espero que sigáis todos muy bien y que en la medida de lo posible hayáis podido disfrutar de un muy buen verano. En el anterior vídeo os explicaba cómo preparo mis viajes sin gluten y hoy es un día muy especial porque voy a empezar la serie Morocco Adventures en la que compartiré mi experiencia viajando por algunos de los sitios más maravillosos de Marruecos y claro está, comiendo sin gluten por allí. ¡Vamos allá! Por cierto, ya os avanzo de que este vídeo va a ser bastante introductorio, de manera que si queréis ir al grano o a ver algún tema específico, os recomiendo que vayáis a la descripción para ver el índice de minutos que he preparado para vosotros. ¿Por qué empiezo por Marruecos? Aunque por el año viajo mucho tanto por trabajo como por placer, Marruecos es un viaje que repito casi cada año, de hecho en los últimos 6 años he ido 5 veces y este es el destino al que más ganas tengo de ir durante todo el año. En los últimos 6 años he viajado ahí una vez con viaje organizado, las otras 3 veces he viajado con Carlas y Aurea y la última vez hice yo de guía para mi padre y un amigo suyo. Aunque todos ellos han sido viajes muy distintos, todos ellos han sido igual de apasionantes. Espero transmitíroslo a través de esta serie de vídeos. Hablemos un poco de Marruecos. Marruecos tiene 2 lenguas oficiales, el árabe y el amazigh. Luego también el francés es una lengua muy común en la administración y hay que decir que a veces el castellano os va a ayudar a salvar más de una situación. La moneda oficial es el dirham, que para que os hagáis una idea la relación de cambio es de 1 a 10, 1 a 11, aunque como también pasa en tantos otros países, el tipo de cambio os va a resultar un poco más caro tanto en el banco como en los hoteles. Y un consejo ya de antemano para los celíacos, intentad llevar una compra de por si acaso mucho más abundante que la bolsita que os enseñaba en el anterior vídeo. ¿Por qué me gusta tanto Marruecos? Empezando por el desierto, donde he tenido unas sensaciones brutales que no he podido repetir en ningún otro país del mundo. Es que además se me pone la piel de gallina nada más recordarlo. Ya, me emociono y todo. Luego, siguiendo con los oasis, unas puestas de sol maravillosas, los nómadas, la gente que te encuentras por el camino, que nunca estás solo ahí en medio. Los pueblos perdidos en medio de la nada, en medio de la montaña, sin casi recursos. Y luego la comida, que es verdad que por mis intolerancias y alergias alimentarias tengo que vigilar bastante, pero tienen una comida excepcional. Y lo mejor de todo, no hay cobertura, que es muchas veces lo mejor para disfrutar de unas buenas vacaciones. Todas estas cosas y muchas más que os contaré en esta serie de vídeos hacen que Marruecos tenga el mix perfecto para querer volver allí cada año. Y en este vídeo voy a lanzar otra gran pregunta, sobre todo dirigida a las personas con alergias e intolerancias como yo. ¿Es Marruecos un sitio seguro para comer? Esta pregunta es muy difícil de contestar. Por mi parte, en los 5 viajes que he hecho allí nunca he tenido problemas, pero es verdad que es una pregunta que me hago cada vez que voy allí. El tema de las alergias e intolerancias es un tema que está muy extendido en Europa y otros países, pero digamos que en Marruecos no lo conocen tanto. Sobre todo la inquietud te viene cuando le cuentas al camarero tus alergias e intolerancias. La cara de ¿qué me estás contando? Que ponen algunos cuando les enseñas la tarjeta de viaje sin gluten o les cuentas tus alergias e intolerancias, ya te hace ver que, aparte de por los paisajes y las distintas actividades de aventura que puedes realizar en este país, la aventura de verdad se va a convertir en poder comer de una forma que te permita disfrutar de todas estas actividades. Pero no nos alarmemos y vamos a sacarle un poco de hierro a este asunto. Para la gente con alergia e intolerancias, salir a comer fuera ya es una aventura en sí misma. Da igual si vas a un restaurante conocido como un restaurante nuevo, porque lo que importa es lo que va a pasar en la cocina, que nunca lo sabremos o en según qué país estemos os aseguro que tampoco querremos saberlo. En muchas ocasiones se ve al celíaco como una persona muy preguntona, muy desconfiada, pero en realidad somos totalmente lo contrario, porque confiamos plenamente en que el equipo del restaurante ha entendido perfectamente cómo necesitamos que preparen nuestra comida para que no nos haga daño. Pues digamos que Marruecos es un país de estos, de los que tienes que confiar ciegamente. Enseñas la tarjeta de viaje sin gluten al camarero, te dice que sí, te aseguras, te vuelve a decir que sí, sigues inquieto, vuelves a asegurarte, te dice que sí, que no te preocupes, y cuando ya has repetido este ritual varias veces, dices de perdidos al río y te lanzas. Y dicho esto, ahora sí, empecemos el viaje. Desde que empecé a viajar con Carlas y Aurea que se ha instaurado como una especie de tradición. Salimos desde Barcelona dirección Valencia, donde vamos a comer en el McDonald's. Luego, siguiendo con la tradición, vamos a seguir bajando dirección sur hacia Murcia, donde vamos a parar a cargar gasoil, a que Carlas se corte el pelo. Esto es un poco raro, pero se ha establecido ya como tradición. Y también vamos a echar una primitiva para ver si hay suerte y a ver si cuando volvamos podemos seguir viajando con más frecuencia. Y después de estas raras tradiciones seguimos hasta Almería, que es donde vamos a dormir, ya que al día siguiente meteremos el coche en un barco dirección Nador.
En Almería también tenemos otra tradición que es básicamente dormimos siempre en el mismo hotel, que es el Hotel Gran Fama, que además está muy bien si eres celíaco, y luego vamos a ponernos las botas en el restaurante asador La Piedra. Ahí Carlas y yo nos comeremos un cochinillo y la mejor forma de acabar una cena como esta es con un buen postre. Al día siguiente nos espera un trayecto bastante duro, con lo cual vamos a desayunar muy fuerte en el hotel porque durante el resto del viaje vamos a tener menos momentos para parar a comer. La verdad es que desayunar sin gluten en este hotel es bastante fácil porque hemos informado de que soy celíaco en el momento de la reserva y como veis lo tienen bastante controlado. De hecho siempre pido que me saquen directamente un plato de embutidos de la cocina para evitar las contaminaciones cruzadas del bufete. Bien desayunados y con el coche ya preparado, nos dirigimos hacia el puerto para hacer todo el papeleo para entrar el coche en el barco. Aprovechamos también para prepararnos algo de comida durante ese trayecto de 8 horas. Sí, 8 horas de barco antes de llegar al puerto de Nador, desde el cual vamos a tener luego también un trayecto bastante largo. La última vez que fui en este barco vi un cartel de sin gluten en uno de los restaurantes. La verdad es que no pensé en probarlo porque ya no es un tema de desconfianza, sino de sentido común. Después del barco nos quedan 5 horas de trayecto hasta Midelt, que es nuestra primera parada ya en el centro de Marruecos, en el Atlas. Lo último que quiero es correr el riesgo de tener dolores de barriga dentro del barco y tampoco encontrarme mal si tengo que dar explicaciones a algún guardia que me revisa el coche y mucho menos durante las 5 horas de trayecto hasta Midelt conduciendo de noche por Marruecos y transitando por carreteras, algunas de ellas en bastante mal estado y en las que nos encontramos a veces coches con muy mala iluminación, gente caminando sin ninguna iluminación e incluso algún animal. Vamos a hablar de fronteras. Yo os voy a hablar de mi experiencia yendo por Almería porque vía Tánger desde el estrecho de Gibraltar nunca lo he hecho porque me queda demasiado lejos desde Barcelona. Desde Almería hay dos opciones: vía Melilla o vía Nador, que ya es Marruecos. En mi primer viaje fui vía Melilla, con lo cual el viaje fue de noche y llegamos allí sobre las 7 de la mañana y demás, pero tardamos casi 5 horas en poder cruzar la frontera. Esto nos pasó principalmente por dos razones. La primera es que, tanto en coche como andando, hay mucha más gente que intenta cruzar desde España a Marruecos y pasan todos por la misma vía. La otra es porque la vez anterior mis compañeros de viaje habían entrado por Melilla y habían salido por Tánger. Con lo cual, en la base de datos de Melilla les constaba que el coche seguía todavía dentro de Marruecos. Este es un punto muy importante que nos lleva a los papeles que te dan en la frontera. Hay que guardarlos siempre, aunque sean antiguos, porque gracias a este papel yo pude hablar, esta vez en francés, con el responsable de la aduana de ese momento y hacerle ver que el coche había salido por otra vía. Vía Nador, que han sido las otras 4 veces que he ido a Marruecos, hemos encontrado muchísima menos gente y la gente que va sin coche pasa por otra vía, con lo cual los vehículos que hay en ese barco van a poder pasar mucho más rápido por la aduana. Independientemente de si vais vía Melilla o vía Nador, algo que os ayudará muchísimo a ahorrar tiempo es hacer los trámites dentro del barco. Para ello os recomiendo que una vez hayáis aparcado el coche en una de las cubiertas, os llevéis el pasaporte y los papeles del coche para poder hacer los trámites arriba. En mis primeros viajes a Marruecos, hacer los trámites desde el barco era un poco más engorroso porque tenías que llenar un formulario y dar muchas explicaciones. A día de hoy sigues teniendo que dar estas explicaciones, pero los trámites son bastante más ágiles porque lo hacen vía telemática. Y digo vía telemática entre comillas porque a la que el barco se ha alejado pocas millas del puerto, pierden la cobertura y ya no pueden tramitar pasaportes. Con lo cual mi consejo es que nada más subir, localicéis el punto donde se van a hacer esos trámites y empecéis a hacer cola. Y acabando con la entrada en Marruecos, os recomiendo que entréis con el depósito del coche lleno, que también os permitirá ahorrar tiempo en Nador, sobre todo si tenéis que ir luego hacia Midel, como nos pasa a nosotros, y que entréis ya con algunos dirhams cambiados por si necesitáis hacer algún trámite o compra de última hora estando ya en Nador. Y tras una odisea de conducir por Marruecos en todos sus sentidos, cruzando pueblos, carreteras, etc., llegamos a Midelt muy cansados, la verdad. Para que os hagáis una idea, Midelt es una ciudad de unos 55.000 habitantes que está al pie del Atlas, a unos 1.500 metros de altura, y que nos sirve siempre de parada antes de empezar lo que es la ruta todoterreno de verdad. Como llegamos siempre muy tarde, entre las 12 y las 2 de la madrugada, ya que depende de la hora en la que ha salido el barco desde Almería, evidentemente a esas horas la cocina del hotel está ya más que cerrada y tenemos que aprovechar la compra de por si acaso para comer un poco e irnos a dormir. Y al día siguiente es cuando empieza realmente la aventura gastronómica en Marruecos, porque toca desayunar. Aquí es otra de esas situaciones en la que la compra de por si acaso me va a hacer un muy buen servicio, porque el bufete suele ser a base de pan típico de Marruecos, que es uno así redondo y muy plano, luego bollería, yogures, huevos cocidos,
algo de fruta y poca cosa más. Sabiéndolo, nada más levantarme ya voy al coche a coger un poco de pan, un poco de embutido para juntarme con mis amigos en el comedor. Solo una vez pude disfrutar de lo que llaman ellos un desayuno berber, que es a base de tomate, especias y un poco de huevo, que fue magnífico acompañarlo con el pan sin gluten que llevo yo y también me proporcionó una experiencia mucho más auténtica a nivel de gastronomía marroquí. Otra opción también es pedir al camarero que por favor te prepare una tortilla aparte que ellos llaman tortilla natural, es decir, solo huevo, que la verdad es que están muy buenas. En mi último viaje a Marruecos sí que es verdad que volviendo ya a dirección Nador decidimos parar a dormir otra vez en el Hotel Tadar. Aquí sí podemos disfrutar de una buena cena marroquí. Yo me pedí uno de mis platos favoritos, que es el tajín de kefta. Ojalá pudiésemos cenar igual de bien de ida, pero nunca es posible porque llegamos demasiado tarde al hotel. Después de desayunar recogemos la habitación y al salir disfrutamos de una vista maravillosa del Atlas, en ocasiones con nieve, lo cual ya nos indica que la ruta va a ser un poco complicada, y vamos a parar en el centro de Middle para cambiar unos cuantos dirhams más y ya nos encaramos hacia el Atlas para cruzarlo por el circo de Jafar, llegar a Tinerir por las gargantas del Todra y luego ya por carretera hasta Dades Bumal, que será nuestra siguiente parada. Pero esto ya os lo contaré en el próximo vídeo. Nos vemos más adelante.